Hemos hablado de salud, hemos hablado de política y ahora vamos a hablar de economía con un experto, economista, Orlando Ferreres. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno. Me alegro. Queremos respuestas a temas importantes, Orlando, sí. Así que confiamos mucho en usted. Mira, a ver. Acá tenemos como dos bandas del tipo de cambio. Sí. La banda superior o banda inferior donde el Banco Central vende y la otra compra. Sí. Y el tipo de cambio, si bien llegó a 42 pesos por dólar en septiembre del año 2018, sí, ahora estamos en 44 pesos por dólar. Sí. 44 contra 17 que había en noviembre del 2017, sí, es 159% de aumento. Sí. Y aún así se mantiene básicamente en la banda de abajo del tipo de cambio. Sí. Esta banda se va corrigiendo 3% y ahora 2,5% sí, todos los meses. Ahora, la paridad teórica de equilibrio, ¿qué es eso, la paridad teórica de equilibrio? Sería el tipo de cambio que tendríamos que tener con respecto al dólar americano. Sí. Está en 47,5. Sí. Y la banda está entre 43 y 53 pesos. Sí. Estamos o sea todavía, que tenemos margen. Sí, por eso se sube mucho la tasa de interés de la LELIQ, por ejemplo, que está en 68% anual, pero para mantenerse por la banda de abajo del tipo de cambio. Bueno, para que no nos escapemos hacia el dólar, sí. Claro, pero ya se escapó 159%. Sí. También subió el precio de la carne, subió las tarifas, todo subió muchísimo y las LELIQ se pagan 68%. Entonces hay que tener cuidado porque estamos cerca de la paridad teórica de equilibrio. El tipo de cambio ideal sería ese. Sí. Pero hay que llegar, todavía estamos debajo del mismo. Quiere decir que todavía se puede aflojar un poco la tasa de interés para estar en ese tipo de cambio ideal. No llegó. O sea que puede estar más, esto traducido para la gente y para mí es que puede estar más caro el dólar. Pero 3%, 5%, Bien. pero no más que eso. Ahora, lo que pasa con el dólar en la Argentina es que arrastra los precios. Por supuesto, la mitad. Bueno, entonces, si arrastra los precios, ¿hay algún riesgo de hiperinflación? Que fue una especie de fantasma del que volvió a hablarse en la última semana. Bueno, la inflación actualmente, febrero de este año contra febrero del año pasado, es 52%. O sea, es bastante alta. Sí. Pero no tiene nada que ver con la hiperinflación, que es 50% en un mes. En un mes. No, eso ocurrió en la época de Alfonsín, último mes de Alfonsín. Hiperinflación no, pero ¿por qué sucede esto? El dólar sube, los precios suben. Pero la mitad. Está bien, pero el dólar baja, pero los precios no bajan. No, pero a lo mejor no subieron lo suficiente. Se mantiene la relación esa, sube 10% el precio del cambio y sube 5% la inflación. Bien. En promedio, por supuesto que no todos los días. Porque cuando hay inflación hay dispersión de precios. Sí. El mismo producto, por ejemplo, el huevo que estaban hablando ahora, vale más o menos según donde lo compres. Y puede ser el mismo huevo. Entonces, cuando no hay inflación, los precios se concentran en uno solo y ya no hace falta tanto moverse para encontrar el ahorro que todos buscamos. Ahora, esta crisis, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De las LEBAC. Letras del Banco Central. ¿Cuánto era esa liquidez que estaba esperando en el Banco Central? Era 133% de la base monetaria. O sea, la base monetaria es todo lo que circula en el país de dinero, más lo que está en los bancos puesto en el Banco Central. Eso es la plata que disponemos. Bueno, había otra cantidad igual, más 33%. Y eso se tuvo que echar sobre la realidad. Cosa que obviamente no se dijo así. Porque si nos hubieran dicho así, estaríamos todos bastante más asustados. No se dijo nada. Pero ¿Eso quién lo hizo? Eso lo hizo el gobierno con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que dijo, no pueden tener 133% de LEBAC. ¿Por qué eso no se puede, para que entendamos? Porque con eso se hacía lo que se llama el carry trading, que es comprar y vender dólares al mismo tiempo y ganar una diferencia sin hacer nada. Eso se llama carry trading, o sea, bicicleta. Sí, especulación financiera. Claro. Vendo con las LEBAC, después compro el futuro y gané la diferencia sin hacer nada. ¿Quién lo hacía eso? Eso lo hacían todos los operadores financieros, inclusive del exterior, que jugaban con las LEBAC de Argentina. ¿Y por qué a la gente le perjudica eso? Bueno, a la gente porque hay gente que está ganando mucho dinero sin hacer nada, evidentemente. Eso lo beneficia, pero a la gente común... Porque pierden todo ese dinero. Todo el que gana uno sin hacer nada lo pierde otro que está haciendo. Evidentemente era una cosa que estaba mal. Y es a su vez 133% de todo lo que está en el país. Muy grande. Claro. Esta crisis debería llamarse crisis de las LEBAC, para que nos quede claro de dónde viene el origen.
Y entonces a partir de ahí veríamos lo que subieron las LELIQ, lo que subieron los plazos fijos, lo que subió el tipo de cambio, lo que subió el precio de la carne. Todo eso... Y viene de ahí. Viene desde ahí, de que se tuvo que volcar esa masa monstruosa de dinero sobre la economía del país, toda junta, y desde mayo a diciembre del año pasado. Le quiero leer un tuit de Orlando, de Miguel Kigel, sí, que dijo esto hace casi 22 horas. Durante años el fondo, por sus siglas en inglés IMF, se lo conocía como It's Mostly Fiscal, porque a todos los países les pedían ajuste fiscal. Hoy debería ser It's Mostly Floating, quieren tipo de cambio flotante en todas partes. ¿Cómo ve esta crítica a la receta del fondo que pasó del ajuste fiscal al cambio flotante? ¿Y cuánto de la Argentina de la crisis argentina se puede solucionar con esta receta generalizada? Bueno, la ecuación de las reservas óptimas del Fondo Monetario Internacional duplica el costo, la cantidad de reservas que hay que tener cuando el tipo de cambio es fijo. Si es flotante, es menor porque podría moverse hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la cantidad de reservas óptimas, de acuerdo a la ecuación del fondo, es mucho mayor las requeridas cuando el tipo de cambio es fijo. Por eso que ahora han cambiado un poco. Buscan también, no el lado fiscal solamente, pero acá también dijeron que el tipo de cambio tiene que ser lo que va a ser, digamos, dentro de esa banda, pero el déficit fiscal primario, o sea, antes de contar intereses, tiene que ser 0. Sí. Y eso es muy duro para el gobierno, no se sabe si lo va a obtener. O sea, muy duro para la gente también, ¿no? Y para todo, porque evidentemente déficit 0, con base monetaria también 0, que no varíe, y 0 de LEVAC a fin de año, el 19 de diciembre, son 3 cosas que son fiscales y monetarias al mismo tiempo. Yo creo que con respecto a lo que dice en el Twitter, me parece que sigue siendo fiscal y sigue siendo además monetario. Ah, no, está bien esa combinación de alguna manera. Sí, siguen las dos cosas, porque primero empezó por el déficit fiscal 0 y segundo primario, ¿no? Y después siguió con la parte monetaria. Orlando, yo viví unos años en Canadá y tengo muchas experiencias que traigo de ahí. Antes nos parecíamos tanto. Ahora, había algo muy interesante en la economía canadiense que a mí me sorprendía. Yo iba con mis ahorros a esa economía para poder vivir. E iba viendo dólares americanos, cuándo convertirlos en dólares canadienses. Claro. ¿no? Y estaba muy atenta al precio de los commodities canadienses, tiene una economía muy fuerte en commodities. Sí, y me convertí en una experta en ver cómo variaba el precio diario de los commodities, y había una lógica muy interesante, que cuando bajaban los commodities se producían efectos muy razonables. Por ejemplo, bajaban los precios de la nafta, ¿no? Sí. Cosa que en Argentina no pasa, bajan los commodities. No, pero bajan en dólares, en pesos. Y se traslada, no se trasladan al precio cotidiano, ¿no? Entonces, la pregunta es esta, para un economista, la economía es una ciencia social en definitiva, ¿no? No es una ciencia exacta, es una ciencia social. Pero probabilística se puede determinar bastante bien lo que va a pasar. Podemos pensar así, que hay sociedades como la Argentina donde la economía es mucho más ciencia social que en otras economías, quiero decir, donde el factor, por ejemplo, de la confianza, de la percepción del riesgo, de la volatilidad del gobierno, influyen mucho más que en otras economías, como por ejemplo la canadiense, que está atada a variables que parece ser más racionales. Bueno, tomando Canadá y Argentina en el PBI per cápita, o sea, el ingreso promedio, no quiere decir que sea exacto, siempre desde 1810 hasta 1940 tuvimos el mismo nivel. Y fluctuaban también las commodities y todo fluctuaba porque teníamos el patrón oro nosotros, en gran parte. Ahora, la economía desde 1940, un poquito más, menos, hizo golpe de Estado. No hubo en Canadá. No, claro. Después había golpe de Estado y gobiernos civiles. Y los gobiernos aprovechaban mucho y hacían expropiaciones de la gente cada tanto. Cuando crecieron, digamos, en la convertibilidad, después vinieron todos y dijeron, este vale 1.40 y estaba a 4 o 3.50. O sea, hubo tanta falsificación de la economía
que la gente no cree en nada, perdió confianza. Y entonces no puede, la Argentina ya no puede ser como Canadá, ni Australia, ni Nueva Zelanda. Y ese factor de la confianza o de la desconfianza es muy clave en el modo en que impacta en la economía argentina. Acá en Argentina cada 13 años hay algún problema. Claro. Golpe de Estado, o cae el gobierno, se va de la rúa, esas cosas así. Pero esta vez, desde el 2002 hasta el 2015, hubieran tocado 13 años. No hubo ninguna crisis. Estamos en el 2019 y no hubo tampoco una crisis importante, salvo la de las LEVAC. Pero tampoco fue para que caiga el gobierno. Entonces yo creo que si la Argentina logra superar los 13 años, como está superándolo, ya son 19 casi, son 15 años, entonces con eso estaríamos apuntando a una idea de más largo plazo, tener una perspectiva, cosa que nosotros hemos perdido, no tenemos perspectiva. ¿Cuánto va a ser el Producto Bruto del cuarto trimestre de este año, octubre, por ejemplo, que es el momento de las elecciones? Ahora viene bajando 6%. Para nosotros, con la cosecha gruesa que va a haber ahora, que va a ser 53% más alta que la del año pasado en la soja, por ejemplo, va a dar como 2,5 puntos más del Producto Bruto del país. Y después viene el aumento de los planes, que es 46%, contando lo que ya se aumentó durante todo el año. Los salarios, que también van a aumentar bastante ahora, y las jubilaciones que aumentan con la inflación retrasada, y va a bajar. Con eso vamos a tener más 6% desde octubre. O sea que de menos 6 vamos a pasar a más 6 en el producto. Bueno, eso puede ayudar al gobierno a lograr un resultado pasable en las elecciones. No quiero decir que lo vaya a lograr. La percepción hoy es de crisis y de que es todo difícil llegar a ese objetivo, ¿no? Estamos viviendo la parte muy mala del país y estamos cayendo 6% del producto. Hasta febrero nos da 5,7 menos en el estudio nuestro, en el Producto Bruto. Y en marzo volvió a caer más, o sea que va a dar 6%. Orlando, ¿sigue siendo un problema que la Argentina sea soja dependiente en términos de dólares, de divisas que tienen que entrar? Bueno, pero la Argentina ha aumentado mucho la producción, tanto de trigo, maíz y soja y girasol también. Está bien, pero grano dependiente, es decir, es el campo el que nos salva, sin eso no. Gracias a Dios, yo estuve en el gobierno en el año 1989. 29.500.000 toneladas de toda la producción de granos. ¿Cuántos son este año? 134 millones, o sea, 4,5 veces más con la misma cantidad de hectáreas. Quiere decir que vino el silo bolsa, que vino la siembra directa, que vino la semilla modificada, mejorada. Que, en fin, la producción ha cambiado tanto en productividad por hectárea que, gracias a Dios, en Canadá tienen todavía los commodities. Y nosotros hemos perdido un poco la fuerza de las commodities porque hemos querido desarrollar otros productos que no son muy competitivos. Pero siguen atados, son productos que siguen atados a las inclemencias del tiempo. La soja se como pasó el año pasado con la sequía. ¿Eso no es un problema para una economía? Sí, es un problema, pero cada 10 años hay 2 malos. Y este tocó un año muy malo porque cayó casi 40% la producción el año pasado, el año 2018. Este año está aumentando 53%. O sea que un año malo se da con un año bueno y este año vamos a encontrarnos con bastante más dólares de la cosecha gruesa. Y también del trigo, que no fue tan bueno, 6% más, pero igual dio bastante mejor que el año pasado. O sea, los commodities granos son un buen negocio para Argentina, sí. ¿Por qué? Porque tenemos 4,5 veces más de producción con la misma cantidad de hectáreas. O sea, tiene más tecnología el campo quizás que muchas industrias. Orlando, se ha instalado la figura de Roberto Labaña como una figura capaz de timonear el barco en medio de la tormenta. ¿Cómo ve usted la trayectoria como ministro de Economía de Roberto Labaña y lo que podría aportar con esos criterios y esos parámetros a la Argentina actual? Yo creo que cuando estuvo ministro estuvo bien. Él no entró de entrada, sino que entró Remelennikov. Después vino él, al cabo de un tiempo. Para mí estuvo bien cuando él estuvo. Y a su vez renunció, o mejor dicho, lo echó Kirchner porque había ido a la reunión de IDEA en Mar del Plata. Llegó hasta la puerta como Solá, que también llegó a la puerta, y decidió no entrar Solá, porque estaba prohibido. Como es medio, puede ir para un lado y otro. Pero Labaña entró y dio su discurso como ministro de Economía de la Nación, se fue a Cariló y desde ahí lo llamó el presidente y le dijo que venga. Cuando vino lo echó. Entonces era un tipo que hacía las cosas bien, puede haber cometido errores que como todos cometemos cuando estamos en el gobierno, pero yo diría que es una buena evaluación de él,
también. Yo creo que... ¿Y hoy sería un economista interesante para sí, yo creo que llevar el rumbo de la Argentina? Yo no digo que lo vaya a votar o no, pero sí. no sé, pero me parece que es un economista que no es como Cristina, que es, digamos, más extrema en todo lo suyo y que está, digamos, buscando, digamos, alguna solución en Cuba o en Venezuela. Esto no va para ese lado. Me parece que más bien es un modelo europeo. Me parece que andaría también bien. Por supuesto que yo creo que Macri también tiene posibilidades con la nueva nivel de menor inflación, 32%, y mayor expansión del producto, más 6. Entre menos 6 y más 6 vamos a encontrar con más 12 puntos. Y eso lo va a notar la piel de cualquier vecino. Y última pregunta, antes de irnos, ¿les pasa a veces a los economistas que están viendo la macro que se olvidan en el impacto en la vida cotidiana de las personas, en el ajuste de esas variables? Sí. ¿No tienen en cuenta cómo impactan las personas? No, no lo tienen. Y bueno, el Banco Central menos, que pone una tasa de interés que es insoportable para todas las compañías. No solo para los individuos, sino para las empresas pyme o los del campo, que no pueden tener crédito. Inclusive se dice que el del campo no van a vender porque van a querer guardar el producto. Pero esperando todos deben que suba el tanto. dólar. Sí, pero el problema es que hay que pagar cuentas. hay 5.500 camiones esperando en Rosario a ver si pueden desembarcar porque hay pocos barcos y necesitan dinero los productores, que deben al banco, o deben la semilla, o deben el fertilizante, el pesticida, el herbicida. Tienen que vender, de acá hasta octubre se va a vender el 70% de la producción. Y siempre fue así, años distintos, se dio hasta octubre, se vendía el 70%. Este año yo creo que va a estar en esos rubros también, en ese nivel. Ahora, evidentemente que Macri está llegando a última hora con su mejora, porque todavía no estamos mal. Pero yo creo que para octubre vamos a estar bien. Vamos a ver también quién se presenta. Yo creo que va a haber 3 candidatos acá, desde el punto de vista político. Cristina, Labaña y Macri. Los 3 vamos a tener que decidir entre los 3 a quién elegimos. Orlando, se está hablando de noticia de último momento que el lunes va a haber una cumbre convocada por el presidente Mauricio Macri y su jefe de gabinete. Los principales referentes del radicalismo están dispuestos a negociar un vicepresidente radical para que sea el compañero de fórmula del presidente Macri. ¿Cómo ve al radicalismo su visión económica, la visión económica del radicalismo? ¿Cómo la ve usted? Bueno, hay de todo en los radicales. O sea, siempre fueron radicales del pueblo, UCRI, eran diversos. Aquí serían las figuras convocadas, gobernador de Jujuy, el de Mendoza. Claro. Nosiglia es la persona que estaría ahí operando en esta negociación. Yo creo que sí, está bien. Nosiglia es muy sensato en el sentido económico, no hablamos de otras cosas. Básicamente es un tipo muy sensato y creo que la elección de un vicepresidente que venga de otro origen como el radical, me parece que le ayudaría bastante a Macri a lograr una confianza mayor para intentar ganar las elecciones. Yo creo que puede ganar. De acuerdo a nuestro pronóstico, hay 60% que gane Macri y 40% que gane o Cristina o, mejor todavía, Labaña. O sea, con mejores posibilidades sobre Cristina Labaña. Sí, por supuesto, mucho mejor, más sensato, y es un economista, se sabe hasta dónde se puede ir y qué es lo que se puede hacer. Puede aceptar también al Fondo Monetario Internacional, que lo tuvimos que llamar de última hora, un llamado de ese cero emergencia, bueno, fue el fondo. Evidentemente... ¿No le preocupan esta mirada de los radicales en torno a una mayor participación del Estado en la revolución de la economía? Por ejemplo, las retenciones. No, muchos radicales defienden el aumento de retenciones. Yo creo que eso sería una locura, porque ya la soja tiene 28% de retenciones y tiene que bajar ahora los 4 pesos esos que pusieron este año, más los 18 que tenía de antes, o 24 creo que ya tenía. Venía bajando de 35, 31, 28 y ahora bajó un poco más, pero con los 4 pesos hoy pagan 28. No creo que a ningún radical se le ocurra ese tipo de cosas. Acá el mercado tiene que ser, digamos, sin interferencia política, porque si tenemos interferencia política estamos peor que en cualquier lado. No hay. En Uruguay hay derecho de exportación, no. En Brasil hay derecho de exportación, no. En Estados Unidos hay, no. En la China hay, no. Solamente en Argentina hay derecho de exportación porque quiero compensar a otros sectores que no tienen competitividad. ¿Se puede sostener el déficit cero sin cobrar derecho de exportación? No, no se puede. ¿Y entonces? Pero ahora va a haber superávit primario el año que viene. Entonces, bueno, con eso podemos aflojar porque recuerdo que estos derechos de exportación son en pesos. O sea, a medida que el tipo de cambio sube, van a bajar su proporción. Claro.
Muchísimas gracias, Orlando. No, al realmente muy contrario. interesante. Nos vamos a un corte en Más Info segunda edición. Enseguida volvemos por La Nación Más.